Bueno, como se viene reflejando en este especial que estamos haciendo a 20 años de la rebelión de diciembre del 2001, fueron muchísimas las fogatas que se fueron encendiendo a lo ancho y a lo largo de este territorio usurpado por el Estado argentino. Y una de esas grandes fogatas fueron las pobladas de Cutralcó y Plaza Huíncul en 1996 y 1997. Para hablar sobre ello estamos con Mariana Sciaretto, la socióloga que es docente e investigadora. Bueno, bienvenida Mariana y gracias por estar aquí con tus reflexiones en este espacio. Bueno, primero contarnos un poco cuál es el contexto, cuáles son los hechos que desencadenan estas pobladas. Bueno, hola y gracias por la invitación. A partir de los años 70 se comienza una reestructuración capitalista, ¿no? Que todos conocemos tal vez como la fase neoliberal, ¿no? Del proceso de acumulación de capital a escala mundial. Y a América Latina y particularmente a la Argentina, a partir de, podríamos decir desde el 75, desde el Rodrigazo en adelante, se empiezan a llevar adelante una serie de políticas y de medidas que apuntan a esta reestructuración, que tiene como principal objetivo intentar restablecer la tasa de ganancia previa a la crisis del 73, de la famosa crisis de los precios del petróleo. Durante el menemismo y también durante el gobierno de la Alianza, lo que se conoce como la hegemonía neoconservadora, ese gran periodo que va desde el 89 al 2001, en el que se profundizan y se implantan estas medidas. Dentro de ese paquete tenemos el paquete de las privatizaciones, ¿no? Y las privatizaciones de las empresas de servicios públicos tiene como uno de sus principales joyas la privatización de YPF. Que acá tengamos en cuenta que las privatizaciones es muy interesante, a veces solamente pensamos en que se vendió a un capital extranjero y en realidad funcionaron unas alianzas privatistas en donde había capitales nacionales. Y no olvidemos, y que esto explica en parte también por qué fueron posibles, por qué explotaron los conflictos, el rol de los sindicatos, es decir, las burocracias sindicales formando parte de esos negocios con lo que se denominaron las acciones participadas o la participación en las acciones o en una cuota de esas acciones que se pusieron, ¿no? en el mercado financiero. Entonces eso explica por qué muchos de los sindicatos o de las burocracias sindicales no ofrecieron la resistencia necesaria para que esas privatizaciones no fueran posibles, ¿no? Se va configurando un aumento de la desocupación, ¿no? La desocupación como un mecanismo de disciplinamiento económico, político y social para que sean tolerables y aceptables todas estas medidas, porque uno dice, ¿cómo fue posible la flexibilización laboral? Y bueno, en un marco de aumento de la desocupación es preferible un empleo precario a un no empleo. Entonces, digamos, se fueron gestando estas condiciones que en el caso de Cutralcó y Plaza Huíncul, que son dos localidades fuertemente ligadas en un 90% a la actividad hidrocarburífera desde el comienzo, ¿no? de la actividad de YPF, claramente en el marco de la privatización sufrieron un fuerte impacto. Lo que es interesante es ver que los conflictos no surgieron en el momento en el que fue privatizado YPF. YPF fue privatizado en 1992 y esto estalla en 1996 y 1997. En todo caso vemos cómo fueron operando y se fueron acumulando, ¿no? las necesidades, y entonces todo eso, además de los ajustes estructurales, ¿no? que a nivel provincial, en el caso de Neuquén, fueron muy duros para estos años, ajustes en salud, en educación, en todo lo que tiene que ver con los servicios estatales, generaron las condiciones de posibilidad para que se dieran no solamente los cortes de ruta, sino pobladas, ¿no? Una gran parte de la comunidad subiéndose a la ruta y manteniendo una acción directa durante días, semanas. ¿Y cómo se organizaban esas acciones directas? Más, digamos, teniendo en cuenta la espontaneidad esta con la que surgieron, ¿no? Bueno, a mí me parece que es muy interesante ahí ver cómo se articula una especie de entramado comunitario que en general las relaciones sociales capitalistas invisibilizan. Cuando se articula un corte de ruta, en primer lugar hay toda una necesidad de organización de la subsistencia, es decir, de cómo se va a vivir en esa acción colectiva
que además es asediada por, fundamentalmente, el Estado y fundamentalmente su costado represivo, ¿no? Ahí es muy interesante cómo se van gestando vínculos, formas y saberes cooperativos, digamos, la cuestión de la cooperación que no está para nada, digamos, que tiene muchos problemas, es muy dificultoso. Pensemos además que en el caso de las dos pobladas, funcionaron a través de asambleas, ¿no? Y las decisiones se tomaban en asambleas directas donde tenías 3.000, 5.000 personas decidiendo si se seguía, si no se seguía, con quién se negociaba. Y bueno, ahí el rol de las mujeres en todo proceso de organización territorial es sumamente importante, no solamente en relación a la cuestión del cuidado, la cuestión de la reproducción, sino también en el aspecto de la seguridad y de promover algo muy importante en este tipo de procesos, que son los apoyos, ¿no? Los apoyos, la solidaridad y evitar de alguna manera la fragmentación con otros sectores de la sociedad que pueden incluso verse perjudicados por un corte de ruta, ¿no? Entonces me parece que, otros actores fueron los fogoneros, jóvenes, pero a veces tampoco eran tan jóvenes, sino que eran fundamentalmente desocupados, personas que ya habían perdido todo para ese entonces y que se organizaban y estaban dispuestos a sostener los piquetes en las peores condiciones, ¿no? Pensemos que estamos hablando del sur, de abril, junio, de mucho frío, en el medio de la nada, en donde los fogoneros sostenían no solamente, ¿no?, el fuego, sino fundamentalmente esta resistencia. Bueno, sin ir más lejos, el 12 de abril de 1997, Gendarmería da un paso más y avanza hacia los barrios. Bueno, ahí es cuando asesinan a Teresa Rodríguez y es como un momento bisagra también, más allá de que ya habían existido represiones de la protesta. Sí, eso sí es interesante e importante porque de alguna manera, en el caso de la provincia de Neuquén, aparece con claridad que las fuerzas represivas están dispuestas a intervenir en las manifestaciones, en las protestas sociales, a reprimirlas y que también están en condiciones de soportar el costo político, y esto no solamente de las fuerzas represivas, sino el poder político, en este caso el MPN, de un asesinato, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que vemos es una forma de administrar la represión y también de administrar la impunidad de esa represión, en el sentido de que en el caso de Teresa Rodríguez estaba absolutamente claro que fue una bala policial, que incluso fueron a juicio funcionarios policiales y quedaron impunes. Igualmente lo interesante es que en el caso de Carlos Fondealba, ¿no?, docente, también asesinado por la policía en otra manifestación en 2007, fue la presión social, ¿no? En todo caso el aprendizaje de que no podía quedar impune, lo que permitió al menos la condena del policía que disparó. También son las luchas sociales y las presiones las que van modificando esas formas de administrar la represión y la impunidad, ¿no? Me parece que, y eso nos conecta con el 2001 también, ¿no? Sin duda. Bueno, por ahí para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, una reflexión acerca de cómo funciona, si bien ya fuiste tirando algunas cositas, cómo funciona Cutralcó y Casaméncul 96-97 como semillero del 2001. Cuando rastreamos estos procesos nos damos cuenta la importancia de estos momentos históricos y de estos procesos que de alguna manera ponen sobre la mesa lo que estaba pasando en ese momento, unos cuantos años antes, pero está claro que desde el 95 en adelante podemos hablar de un ascenso de las luchas sociales. Y es claramente en el 96 y el 97 con las pobladas, no solamente de Neuquén, sino también de Tartagal, vinculadas al YPF, sin lugar a dudas es que se da este impulso inicial para tomar las calles, ¿no? Y para mostrar y para manifestar que esta manera de administrar el capitalismo no era posible. Bueno, hoy, por ejemplo,
pensando en el conflicto mapuche y pensando en los asesinatos, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y de Elías, me parece que muestran que de alguna manera se le sigue dando las espaldas a lo que pasa en el sur, y tarde o temprano eso nos explota a todos. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo por estas reflexiones, por tu análisis de estos hechos que fueron tan importantes para la construcción de nuestra forma de entender, de hacer, de mirar la política en la actualidad. Gracias a ustedes por la invitación.